exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom, amados hermanos, espero que se la estén pasando muy bien en este Shabbat. En esta ocasión nos toca la porción número 16 de la Torah, que es la Parashá Beshalach, cuando envió. Esto nos habla de cuando el faraón, después de las 10 plagas, envió al pueblo de Israel fuera de Egipto. Entonces Elohim hizo que por medio de Moisés saliera todo el pueblo y fueran hacia el desierto. Como el faraón pensó que el pueblo de Elohim no tenía dónde ir, porque andaba dando vueltas en el desierto, porque ellos tomaron el camino más largo. Entonces el faraón envió 600 carros de guerra para traer otra vez de vuelta a los esclavos israelitas. Ellos se asustaron mucho y Moisés clamó a Elohim para pedir ayuda. Entonces Elohim le dijo que extendiera su brazo sobre el mar para que el mar se abriera. Entonces los israelitas atravesaron por en medio del mar, y cuando los egipcios trataron de seguirlos, Moisés volvió a extender su vara sobre el mar y el mar se cerró. Entonces todos los egipcios se ahogaron. Después de esto, el pueblo de Israel estuvo 3 días en el desierto y empezaron a quejarse de que no tenían agua, de que no tenían comida. Entonces Elohim hizo llover maná del cielo, hizo que empezara a caer una brisna menuda de maná, o lo que llamaron maná, y después de eso Moisés golpeó una peña, una roca de donde salió un río grande de agua donde todos pudieron beber. También hizo que un lugar en donde había aguas amargas, que es Mará, Moisés arrojó una vara de un árbol y el agua se convirtió dulce. Después Yehoshua, por último, fue a la guerra contra Amalek, que son los filisteos, porque los filisteos siempre han sido los enemigos principales del pueblo de Israel. Entonces fue Yehoshua a pelear, y Moisés, Aarón y Hur subieron a un lugar alto para poder ver la pelea desde allí, mientras Moisés tenía sus manos levantadas y ellos le ayudaban para que él orara a Elohim y no bajara sus brazos, porque cada vez que él bajaba sus brazos, la pelea se inclinaba hacia los filisteos, y cada vez que Moisés subía sus brazos al cielo para orar, la pelea se inclinaba hacia los israelitas. Entonces ellos ayudaron a que él tuviera sus manos levantadas todo el tiempo para que pudiera ganar el pueblo de Israel. Espero que les guste esta parashá. Yo soy la Jod Raquel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua, y comenzamos. Tengan un muy bonito Shabbat Shalom y nos vemos al ratito. Parashá Beshalach significa cuando envió. Esta parashá corresponde a la porción número 16 de la Torah y va de Éxodo 13:17 a 17:16. Beshalach, cuando envió, nos marca el momento en que el faraón por fin liberó al pueblo de Israel gracias a la intervención de Yahweh, y los libró a todos los israelitas de todos los desafíos y peligros que el faraón imponía sobre ellos. En la primera aliyá estaremos viendo cuando Elohim los sacó de la tierra de Egipto. Elohim no quiso guiar a los israelitas por el camino de los filisteos, ya que pensó que ellos iban a arrepentirse al ver la guerra y querrían regresar a Egipto. Entonces se llevaron con ellos los huesos de Yosef conforme al juramento que le habían hecho de no dejar sus restos en Egipto. Cuando se fueron a la tierra
que Elohim les había prometido, las generaciones posteriores y Moisés no olvidaron de llevar los restos con ellos. En la segunda aliyá, los egipcios los persiguen con carruajes y con toda su caballería. Los egipcios eran unos guerreros muy poderosos en su época y muchos de los pueblos que estaban alrededor les temían por toda la fuerza y el poder que tenían en su ejército. Entonces ellos corrieron y los alcanzaron junto al mar de juncos. Moisés les dijo que no tuvieran miedo, ya que verían la salvación de Elohim si se quedaban quietos. Moisés extendió su vara sobre el mar y el mar se abrió en dos paredes, una a su derecha y otra a la izquierda. Entonces se formó un camino por en medio del mar, que hasta la fecha todavía está, es como un camino pavimentado que está por debajo del mar, y los israelitas cruzaron en seco. Veremos que Elohim puso una columna de fuego por la noche para alumbrarlos y una columna de nube en el día para guiarlos. Así que el campamento de los israelitas nunca estuvo a oscuras de noche. Los egipcios entraron al mar tras ellos, pero Moisés volvió a extender su mano y las paredes del mar se cerraron. Entonces los egipcios se ahogaron. En la tercera aliyá, Miriam sale con todas las mujeres danzando y tocando panderos y cantan al Eterno una exaltación de que él ahogó a los egipcios en el mar para salvar al pueblo de Israel. El Eterno pelea contra los egipcios, rompiendo las ruedas de sus carros con la columna de fuego. El pueblo teme al Eterno al ver que los salvó de los egipcios. Pasaron 3 días en el desierto y tienen sed. El pueblo murmura contra Moisés. Elohim los prueba diciendo: si escuchas atentamente mi voz, no te enviaré ninguna enfermedad. El pueblo llegó a Mara. Es un lugar en donde las aguas eran amargas. Entonces Moisés tomó un palo de un árbol y lo arrojó al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En la cuarta aliyá llegaron a Elim, y la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. Ellos llegaron a donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Las murmuraciones del pueblo son por la comida. Elohim les dice que les dará pan de día y carne por la tarde. Cada 6º día de la semana habrán de recoger doble porción. El pueblo murmura contra Elohim. El Eterno se les manifiesta en forma de nube. En la quinta aliyá aparece el maná que cae del cielo para que coman. Cada uno debe tomar la medida de un homer por persona, cada día para comer. Algunos no obedecen y toman maná de más para guardar para el siguiente día, pero el maná se pudre y se aguzana. El 6º día es el único día que pueden recoger doble porción, porque el 7º día no lloverá maná, porque es Shabbat, y ese día el maná no se aguzanará. En la 6ª aliyá, la casa de Israel le llama man, y su aspecto es como de semilla de cilantro. Cuando llueve es como un rocío que cae del cielo, y su aspecto es como si fueran copos de cilantro o copos de nieve, y su sabor es dulce. Moisés guarda una medida de homer del maná como testimonio y lo pone junto a las tablas de la ley, junto a las piedras donde Elohim grabó los 10 mandamientos, para que las generaciones futuras vean que Elohim hizo llover pan del cielo para alimentar a su pueblo en el desierto. Los hijos de Israel comen maná durante 40 años en el desierto. En la 7ª aliyá, la congregación de Israel llega a Refidim, y el pueblo contiende con Moshe por el agua. Moisés golpea la roca y sale un río poderoso de agua para que beban, pero él parte la roca en 2 con el poder de Elohim. Moisés
está enojado porque el pueblo le exige y lo culpa por todo. Entonces Moisés, en su desespero, golpeó la roca en vez de pedirle que brotara agua de ella, y la roca se partió en dos. Yehoshua salió a pelear contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a orar. Pero Aarón y Hur le sostuvieron los brazos en el cielo a Moisés para que pudiera soportar muchas horas, alzando los brazos hacia el cielo y orando hacia Elohim, para que Elohim hiciera que el pueblo de Israel triunfara sobre el pueblo de Amalek. Esta parashá comienza cuando el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Elohim no los quiso guiar por el camino de los filisteos, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ya que el faraón había dejado ir al pueblo con el propósito de que no regresara, porque nuestro Elohim no puede hacer nada injusto, ni contra sus propios mandamientos. Entonces tuvo que esperar a que el faraón se cansara y por fin dejara ir a su pueblo, porque Elohim no es un ladrón ni un mentiroso, porque su Torá refleja quién es él. Así que Elohim tuvo que esperar hasta que el faraón dejara ir al pueblo de Israel para poderlo sacar de Egipto. Las razones por las que Elohim no quería que el pueblo pasara por el camino de los Plistín o de los filisteos es que, aunque era el camino más corto, era muy fácil para que el pueblo pudiera regresar solo. Y él no quería que los israelitas o los egipcios que habían salido con ellos regresaran. Elohim tenía que evitarlo. También otra razón era porque si los filisteos atacaban a los israelitas, ellos tendrían miedo de morir y regresarían corriendo a Egipto. Además, nuestro padre Abraham había hecho un pacto de paz con el rey Abimelech, de que los hijos de Israel no atacarían a los filisteos, así como está en Génesis 21:23. Ahora pues, juradme aquí por Elohim, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mis nietos, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Entonces Abraham, al haber hecho este juramento, no podía romperlo sus generaciones futuras y no podían dañar a los hijos de Abimelech. Esto fue cuando Abraham sembró en la tierra de Beersheba el árbol de tamarisco. También está registrado en el Midrash que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacada por los filisteos. Entonces sus restos estaban esparcidos a lo largo de todo el camino, y pensando que se horrorizarían al verlos y quisieran volver a Egipto, las palabras de cuando vean guerra se refería a cuando los hijos de Israel habían sido atacados. En Éxodo 13:18 dice: Elohim pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. El nombre hebreo de Mar Rojo se pronuncia Yam Suf, que significa mar de cañas, pero por un error de traducción se le conoce como el Mar Rojo. En las primeras traducciones al inglés lo escribieron como Red Sea, mar de cañas, y en vez de interpretar red como cañas, interpretaron red como rojo, porque el mar de cañas no es rojo, sino es bien azul, al igual que todos los mares. El mar de cañas incluye también los golfos de Suez y el de Acaba. En Éxodo 13:19 dice: Y Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: Ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Moisés no podía olvidar el juramento que le hicieron a Yosef de no dejar sus restos en Egipto. Todos los israelitas tenían que ir a la tierra prometida, sin dejar ninguno de ellos, incluso estando muertos. Yosef le pertenecía al Eterno. Como los hermanos de Yosef ya habían muerto y no podían llevarlo para cumplir el juramento,
Dice, mis huesos con vosotros. Significa que no solo llevaron consigo los huesos de Joseph, sino los de sus hermanos también. Elohim iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiar el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarnos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces el Eterno iba siempre delante de ellos, representado en columna de fuego y en columna de nube, para guiarlos y llevarlos seguros. En Éxodo 14:19 dice, y el ángel de Elohim, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. El representante de Elohim era un malaj, un ángel, que se manifestaba en forma de columna de nube de día y de columna de fuego por la noche. También había una nube sobre el campamento que daba sombra de día y calor de noche. Así está en Números 14:14 y en Isaías 4:5 y 6. Y creará Yahweh sobre la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra, contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces dijo Elohim, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, o Pitón, entre Migdol y el mar. Acampen frente a Baal Zephón en el lado opuesto. Pitón o Pijajirot se parece a Pesatum, que significa boca cerrada. Esto se refería a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Egipto, pero desde ese día los israelitas fueron liberados por el faraón y su nombre cambió a Boca de la Libertad. En esa época, el territorio de Egipto abarcaba hasta la mitad de la península del Sinaí, y los israelitas habrían llegado bastante lejos cuando el faraón los alcanzó. Aunque siempre se ha considerado la península del Sinaí como el lugar en donde se encuentra el monte del Sinaí, hay indicios de que este se encuentra en el Golfo de Acaba. En Éxodo 3:12 está escrito, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Elohim en este monte. Así vemos que el lugar en donde Moisés habló a la zarza fue el mismo lugar en donde se le fue entregada la Torá a Moisés. La palabra hebrea Pijajirot significa que había un lugar en las montañas que formaban una boca, y esto da a pensar que cruzaron por el Golfo de Acaba. En Gálatas 4:25 nos menciona que Agar es monte, Sinaí en Arabia. También el Shaliach Shaul o Pablo, el monte Sinaí está en Arabia, como está en Gálatas 1:17. También se sabe que tardaron 7 días para llegar hasta el mar de Cañas, después de la salida de Egipto, que es el 21 del primer mes, que coincide con el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Ellos recorrieron 350 kilómetros, como está en Éxodo 13:21, que el pueblo andaba de día y de noche Baal Zephón. Esto está del otro lado del mar, y los hijos de Israel acamparon en el lado opuesto. La expresión salieron con mano levantada significa que los hijos de Israel salieron con determinación y fuerza para no volver jamás. Entonces Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes, y verán la salvación que Elohim hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. Elohim peleará por nosotros mientras se queden callados. La palabra hebrea salvación es Yeshua, con el acento en la A. La palabra griega Jesús, de la cual se deriva el nombre de Jesús, es un intento de transliterar el nombre del Mesías, ya que en griego los nombres femeninos terminan con la letra A. Entonces le pronuncian Jesús, con S al final.
porque los nombres masculinos terminan en S. En Éxodo 14:22 continúa: los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su izquierda y otro muro a su derecha. Por eso, este cruce por en medio del mar es visto como un baño ritual o un tevila, y contiene el simbolismo de morir a la vieja vida y resucitar a una nueva vida. En este caso, simbolizaba para los hijos de Israel el morir a la dependencia del faraón en Egipto y pasar a depender del Eterno en todos los sentidos, pasar de un señor a otro, como leemos en 1 Corintios 10:1. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. La interpretación es que el pueblo pasó de un reino a otro, de la autoridad del faraón a la autoridad de Moisés, que era el rey de Israel en ese momento, como dice en Deuteronomio 33:5. Entonces un rey se levantó en Yeshurun, Jacob, Israel, cuando los príncipes del pueblo sean reunidos con todas las tribus de Israel juntas. El bautismo o tevilá para los creyentes es morir al pecado, a la autoridad de Satán, resucitando a una nueva vida bajo la autoridad del Mesías Yahshua, la Torá y el reino de los cielos, como vemos en Romanos 6:1 al 11. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yahshua hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos, por gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió el pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohim. Así también vosotros, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yahshua. Y en Éxodo 14:24 continuamos viendo: y aconteció que a la vigilia de la mañana Elohim miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Cuando se habla de las vigilias de la noche en la Tanaj, significa turnos, o por lo regular eran 3. Los romanos tenían 4 turnos o vigilias. Por esto en el antiguo pacto por lo regular siempre nos hablan de 3 vigilias, y en el nuevo pacto o Nuevo Testamento se refiere a 4 vigilias. Entonces, hablando la vigilia de la mañana en este texto, hablaba de los egipcios, y aconteció entre las 2 y 6 de la mañana. El mar medía unos 18 kilómetros de ancho, y los israelitas tardaron en cruzar aproximadamente unas 5 horas, ya que llevaban mujeres embarazadas, niños y animales. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el muro a su estado normal. Los 2 muros de agua regresaron a llenar todo el vacío del mar. Los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, así que Elohim derribó a los egipcios en medio de las aguas. El cruce del mar duró toda la noche. Desde que el viento comenzó a soplar
abriéndolo por la mitad, hasta que el último israelita cruzó. La columna de fuego estaba atrás de ellos y no dejaba cruzar a los egipcios hasta que los israelitas estuvieran seguros. Entonces la columna se quitó y los egipcios pudieron pasar. Ellos entraron a las aguas tratando de alcanzar al pueblo, ya que como iban en caballos y como iban en carruajes, iban a gran velocidad. Pero los israelitas, que llevaban animales y niños, no podían correr. Entonces, cuando los egipcios estaban adentro del camino, las paredes que estaban al lado de ellos se volvieron hacia adentro y el mar los inundó y los ahogó a todos. No quedó ni uno de ellos. El mar también es un símbolo de la segunda muerte, que es el lago de fuego, como está en Apocalipsis 20, 14 y 13. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. En el versículo 15, y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. El que los hijos de Israel hubieran pasado por en medio del agua significa que tuvieron plena fe y confianza en el Eterno, pues se pusieron en sus manos, a pesar de lo impresionante que debió de ser ver los dos muros de agua a su derecha y a su izquierda. Era una prueba grande de que nuestro Elohim haría lo que fuera necesario para salvar y proteger a su pueblo. En ese momento, el ejército del faraón era uno de los ejércitos más temidos e imponentes. Los israelitas vivían en la esclavitud y estaban acostumbrados a ser maltratados por los egipcios, y ellos les temían. Aunque eran un pueblo muy numeroso, los israelitas eran un pueblo pacífico y sometido por el faraón. Ellos estaban sometidos al látigo de sus capataces que los forzaban a trabajar. En Hebreos 11:29 dice: por la confianza ellos caminaron a través del mar Rojo, por el mar de cañas, como por tierra seca, y cuando los egipcios trataron de hacerlo, el mar se los tragó. Significa que si el infiel intenta pasar por el camino de fe, se ahoga. En Éxodo 14:31 dice: cuando Israel vio el gran poder de Elohim que había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Elohim y creyeron en Elohim y en Moisés, su siervo. El Eterno puso líderes en su pueblo para guiar y los llevó paso a paso. Él puso leyes para que todos las sigan, como está en 2 Corintios 8:5. Y esto, no como lo habíamos esperado, sino que primero se dieron al Adón por voluntad Yahweh a nosotros. Entonces Moisés y los israelitas cantaron el cántico a Elohim y dijeron: cántico a Elohim, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha lanzado al mar. Cantaron muy felices a Elohim. Significa que lo glorificaron con alabanza, engrandeciendo su nombre, porque narraron lo que Elohim hizo por ellos, y su canto fue salido del corazón. Fue para agradar a Elohim, no a los hombres. También sabemos que este cántico profetiza que los últimos días de Revelación o en el libro de Apocalipsis 15, 2 y 4 dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Y vi a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre. Estaban en pie sobre el mar de cristal, sosteniendo arpas que Yahweh les había dado, y cantaban cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Adón Elohim, todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Adón, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,
porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Así como Elohim, por medio de Moisés, sacó a los hijos de Israel de Egipto, con mano fuerte y poderosa, cruzando el mar que simboliza la resurrección, así los que pongan su confianza en el Elohim de Israel en los tiempos finales serán redimidos de la muerte, para poder cantar al Eterno en la resurrección. Al Eterno le gusta que le cantemos, que le dancemos y que toquemos instrumentos para Él, porque esto hace que nuestro espíritu se eleve en oración cantada y adoración con exaltación, siempre y cuando sea salida del corazón. Conectamos toda nuestra fuerza y amor al Eterno. En Éxodo 15:2 dice: cantaron, mi fortaleza y mi canción es Elohim, y ha sido para mi salvación. Este es mi Elohim y le glorificaré, el Elohim de mi Padre y le exaltaré. La palabra Be'ambehu significa embelleceré, celebrar, preparar una habitación. Por esto nuestra adoración debe ser una manera bella. Entonces, los varones israelitas decoran su talit, los tefilim, la mezuzá, los rollos de la Torá, la suká y el etrog, y todas las cosas que se utilizan en todos los Shabbatot y en todas las fiestas. Todo debe ser con amor y siempre darle lo mejor, poniendo a Elohim en primer lugar, consagrando algunos utensilios solo para Él. Todo esto es para guardar sus mandamientos. Entonces nos bañamos, nos arreglamos y nos perfumamos para Él, presentándolos delante de Él de la mejor manera posible a la hora de celebrar con Él. Nuestras alabanzas preparan un lugar de morada para el Eterno, así dice el Salmo 22:3. Sin embargo, tú eres Kadosh, apartado, que habitas entre las alabanzas de Israel. Contrario a lo que se dice de que el Eterno habita entre las alabanzas de su pueblo, se trata de Israel únicamente, no de otro pueblo. Elohim habita en las alabanzas de Israel. Allí reside y pone su trono en Israel, cuando hay alabanza y se manifiesta en su gobierno, su autoridad y su poder. Así está en Éxodo 15:13. En tu amor, tú guiaste en justicia al pueblo al cual redimiste. En tu fuerza, tú los guiaste hasta tu morada Kadosh. En el verso 3, Yahweh es hombre de guerra. Yahweh es su nombre. A nuestro Elohim muchas veces se le representa como guerrero, porque Él lucha contra la injusticia y la maldad. Él no calla ante el pecado y la injusticia. Así nosotros no debemos quedarnos inmóviles. Siempre que podamos hacer el bien, no debemos de callar ante el mal para no convertirnos en cómplices. En Éxodo 15:16 dice: tu diestra, oh Elohim, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Elohim, destroza al enemigo. La diestra de Elohim es el Mesías, porque Él será quien al final de los tiempos destruya a los enemigos que se levanten contra Elohim y el pueblo de Israel. En Isaías 63:1-6 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras manchadas de carmesí, tan magníficamente vestido, tan majestuoso en su gran poder? Soy yo quien habla victoriosamente, yo, muy habilitado para salvar. ¿Por qué es rojo tu atuendo, tus ropas como alguien que ha pisado el lagar? Yo he pisado el lagar solo, de las naciones, ni uno estaba conmigo. Así que los pisé en mi ira y los hollé, los quebré en pedazos como tierra, de modo que su sangre de vida chorreó sobre mi ropa, y he manchado todas mis vestiduras, porque el día de la venganza ha venido sobre ellos, y el día de redención está a la mano. Yo miré, pero no había quien me ayudara, y me asombré que nadie me apoyara. Por lo tanto, mi propio brazo les trajo salvación, y mi propia furia me sostuvo. En mi ira hollé los pueblos, los embriagué con mi furia. Entonces derramé su sangre de vida en la tierra.
Encontramos la interpretación de este texto en el libro de Revelación 19, 11 al 16, donde dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido en un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Yahweh. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo, y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Amo de Señores. Entonces el Mesías ejecutará la ira del Eterno, porque la primera vez que vino lo hizo como el Cordero de Elohim que quitó el pecado del mundo, pero la segunda venida lo hará como el León de Yehudá. En Éxodo 15:8 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se amontonaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. La palabra hebrea para corazón es lev, y significa corazón, mente, conciencia, razón, ánimo, memoria, atención, voluntad y interior. Es la esencia y la fuerza de algo. El corazón de una persona es lo más íntimo de ella, porque allí se toman todas las decisiones importantes. Allí es donde se manifiesta quién realmente somos. En la mente hay muchas opiniones y pensamientos, pero en el corazón solo una. Por esto, la caja del tefilín tiene 4 departamentos, con los 4 textos como si fueran uno solo. Cuando estas cosas bajan al corazón, se hacen una con la persona. Por esto, en el libro de Proverbios nos advierte, en Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y en Proverbios 4:4, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. En Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Por esto el creyente cree con el corazón y luego con la mente, porque la fe de la mente no justifica ni salva, solo la del corazón, en lo más profundo de cada persona. Está escrito en el Shema Israel, para que amemos su Torah, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. En Deuteronomio 6:6, Yahweh dice así: estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Continuando en Éxodo 15:19, el enemigo dijo: perseguiré y alcanzaré, repartiré el despojo, se saciará mi alma de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Por esto, los que son enemigos de Israel son enemigos del Eterno. Los enemigos del Eterno son enemigos de Israel y el pueblo judío. Es imposible amar al Eterno y odiar a su pueblo judío. El que dice que ama al Eterno pero aborrece a los judíos es un mentiroso. La palabra hebrea nefesh es traducida como alma y significa aliento, garganta, cuello, apetito, alma, vida, ser vivo, persona. Y esta palabra viene del verbo nafash, que es respirar o cadáver. El alma es la sede de la voluntad y el deseo. La palabra nefesh es usada en la escritura, tanto para animales como para hombres. Los animales son alma y cuerpo, pero el hombre tiene algo más. Es superior a la de los animales, porque es espiritual y es llamada Neshama. Entonces, el Eterno sopló el aliento de vida, la Nishmat,
Hayim en su nariz, y el hombre fue hecho un ser vivo y un alma viviente, que es la Nefesh Hayah, y el hombre recibió esa alma espiritual que los animales no tienen. La palabra hebrea bara significa crear o darle existencia, hacer algo que no existía antes. Esta palabra aparece en el libro de Génesis en relación con el tiempo y el espacio y la materia, en el verso 21 en relación con la vida animal y en el verso 27 en relación con el hombre. Así está en Juan 6:63. El espíritu de Elohim es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando el Eterno sopló con su espíritu en la nariz del hombre de barro que había formado, su espíritu fue formado y comenzó a existir en ese momento. La palabra ruach significa espíritu, que es el soplo de viento, el aliento, la respiración, el ánimo, la mente, la ira, la tempestad. Entonces se le conoce de varias maneras en las Escrituras. Puede significar su vida espiritual y su intelecto. En Génesis 7:15, todos los animales tienen ruach, pero en ningún lugar de la Escritura dice que los animales tienen neshama. La neshama es más elevada que el ruach, es una vida superior. Entonces, el Eterno crea su espíritu en el momento de su concepción, pero hay un chispazo de luz que se enciende en el momento en que un óvulo y un esperma se unen. Es un instante en donde el Eterno introduce el espíritu, como está en Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria y a quien he formado y a quien he hecho. El crear, formar y hacer. Estas tres palabras aluden a que estamos hechos de tres cosas. Formó el espíritu, creó el alma y hizo el cuerpo. Así hizo el ser humano, como dice también en Zacarías 12:1. Forma el espíritu del hombre dentro de él. El hombre es visto como un ser con alma y espíritu y cuerpo. En algunos pasajes muestra dos divisiones, pero están incompletos, porque en otros pasajes muestra tres. También hay tres tipos de vida. En las plantas y en los árboles hay vida biológica. En los animales y en los hombres está conectada con la tierra. Hay sentimientos, voluntad e intelecto. Luego está la vida animal del alma, la nefesh, que es superior a la vida biológica y sus manifestaciones son más claras en los sentimientos y en la voluntad y en el intelecto. La vida espiritual de la neshama es superior a la vida animal y sus expresiones son todavía superiores a las anteriores. El ser humano está formado por espíritu, alma y cuerpo. Este es el espíritu, es el que es el aliento de vida. El alma es donde se almacenan los sentimientos y los recuerdos. Es quienes somos. Y el cuerpo solo es físico. Pero si falta alguno de estos tres elementos, entonces el hombre ya no es hombre. La idea de separar al cuerpo de una de las dos partes no es escritural. Un hombre no puede estar encarcelado en su cuerpo, sino que lo necesita para vivir, porque de otro modo estaría muerto. El hombre está formado de la tierra y del cielo, porque es una combinación de lo terrenal y de lo celestial. El espíritu del Eterno es lo que da vida al espíritu del hombre. Así está en Job 32:8. Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Entonces, cuando el espíritu sale de su cuerpo, el cuerpo muere. En el Salmo 146:4 dice: su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus planes. Y en Eclesiastés 12:7, entonces volverá al polvo, a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Elohim que lo dio. El nuevo nacimiento del hombre es la transformación del corazón, como está en Ezequiel 11:19.
Yo les daré solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré dentro de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Entonces el que está con el Mesías es una nueva creación, como está en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está con el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas todas. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces el hombre debe experimentar la transformación del corazón para llegar a ser inmortal. El alma superior o el espíritu que es la Neshama desea elevarse hacia el Creador, porque Él sopló el aliento de vida en el hombre. En Éxodo 15:13 dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder, los has guiado a tu santa morada. La salida de Egipto fue una redención y anuncia la redención final, como está en Jeremías 16:14 y 15. Por lo tanto, aquí vienen días, declara Elohim, cuando no dirán más, vive Elohim, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Elohim, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países de donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. En Jeremías 23:7 y 8, por lo tanto, he aquí vienen días, declara Elohim, cuando no dirán más, vive Elohim que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Elohim que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel y de la tierra del norte y de las tierras de donde los había echado, y habitaron en su propio suelo. Y en 1 de Pedro 18:19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Miriam tenía alrededor de 90 años. Ella es llamada profetisa, porque el espíritu de Elohim se manifiesta como calor y luz. Se manifiesta como inspiración y como revelación, como poder y verdad. Y en ella actuó de manera inspiradora para poder hacer que ella danzara, manifestando la gloria del Eterno. Las mujeres y los hombres danzan aparte, siempre que es para el Eterno. En el canto de Miriam, ella cantaba y las demás lo repetían. Luego ella decía otra frase y las demás lo repetían. Así de la misma manera fue cuando Moisés cantó su canción. Moisés hizo partir a Israel del mar de cañas hacia el desierto de Shur por 3 días y no encontraron agua. Según el Midrash, los israelitas no habían terminado de despojar a los egipcios en el lugar del cruce. Entonces ellos sentían la presencia de Elohim y no querían irse de allí. Pero Moisés los llevó al desierto y los 3 días se refieren también a la resurrección del Mesías. Por esto la Torá no debe de dejar más de 3 días sin leerse, porque es como si estuviéramos muertos, alejados de Elohim, cuando nos olvidamos de leerla. Por esto la Torá se lee el 5.º día en las sinagogas a partir del Shabbat. El Eterno puso sobre los egipcios enfermedades. El pecado es una razón por la que una persona puede estar enferma, aunque no todos los que están enfermos es a causa de sus pecados, pero el pecado personal sí puede enfermar a uno, y la enfermedad es un ataque contra el propósito de vida que el Eterno tiene para nosotros, porque nuestro cuerpo fue creado para estar sano. Por esto el Mesías vino a redimirnos, pero también a sanarnos quitando nuestros pecados.
En Isaías 53:4 dice: Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. En Deuteronomio 7:15 dice: Y Elohim apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre todos los que te odian. Y en el Salmo 103:3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Por esto, el ser sano es parte del pacto renovado por medio del Mesías Yahshua. Los egipcios pensaron que los israelitas se habían equivocado de camino y que andarían sin dirección en el desierto. El faraón se lamentó por haber perdido tantos esclavos. Eran 600 carruajes de primera calidad los que salieron tras los israelitas junto con sus comandantes y la caballería. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh con gran temor. Pensaron que era mejor ser esclavos que morir a manos de ellos. Moisés les dijo: Yahweh peleará la batalla por ustedes, solo estén tranquilos. Entonces Yahweh preguntó a Moisés: ¿Por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Alza tu vara y extiéndela con tu mano sobre el mar, y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzaron hacia adentro del mar, sobre tierra seca. Yo obtendré gloria para mí mismo, a costa del faraón, su ejército y carruajes y caballería, y conocerán que yo soy Yahweh. El ángel de Yahweh se quedó entre el campamento de Egipto y el de Israel, y hubo nubes y oscuridad, pero con los israelitas luz de noche. Y toda la noche el mar se dividió en dos, y la columna de fuego que guiaba a los israelitas durante la noche rompió las ruedas de los carruajes de los egipcios. A ellos les costaba trabajo moverse. Luego Moisés volvió a alzar su mano sobre el mar y volvió a su lugar, arrastrando a los egipcios. Luego Moisés guió a los hijos de Israel hacia Mará, pero no podían beber el agua de allí porque estaba amarga, y llamaron ese lugar Mará Amargor. El pueblo murmuró contra Moisés y le preguntó: ¿Qué beberemos? Moisés clamó a Yahweh y le preguntó: ¿Qué beberemos entonces? Yahweh le mostró un pedazo de madera, el cual echó en el agua, y el agua supo bien. Hizo leyes y reglas para la vida diaria y les dijo: si escucharas intensamente la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo que Él considera correcto, prestas atención a sus misbot, a sus mandamientos y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo te traje sobre los Misraim, sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Entonces ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Ellos acamparon allí junto al agua. Viajaron de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel. Arribó en el desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí, en el 15º día del segundo mes, después de partir de la tierra de Misraim, Egipto, y murmuraron contra Moisés y Aarón, diciéndoles: en Egipto nos sentábamos alrededor de la olla con carne hirviendo, y teníamos tanta comida como quisiéramos, pero ustedes nos han traído a este desierto para dejarnos a toda la asamblea morir de hambre. Entonces dijo Yahweh a Moisés: he aquí que haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Aunque el pan viene de la tierra, Elohim hace alusión al Mesías, enviándoles pan del cielo, porque el Mesías es el pan del cielo, como está escrito en Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Yahshua les dijo: en verdad os digo, que no es Moshe el que les ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Adón, danos siempre este pan.
Yahshua les dijo: yo soy el pan que da vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuando partieron de Elim, llegaron al desierto de Sin, el 15 del segundo mes, después de su salida de Egipto. Entonces el maná vino el día 16 del segundo mes por la mañana, el primer día de la semana. Así como el Mesías subió al cielo el primer día de la semana para dar vida eterna a todo el que recibe este pan del cielo. El pan que ellos traían de Egipto duró 30 días. Al maná, a este pan que cayó del cielo, le pusieron ese nombre, porque cuando vieron que caía del cielo, ellos preguntaron: ¿qué es esto? Porque eran unas obleas que se parecían a las semillas del cilantro. Eran blancas, pero al cocinarlo sabía lo que a ellos más les gustaba. Su parecer era como el cilantro. Eran como unos copos que caían del cielo en forma de hojas de cilantro. Ellos podían hornearlo, hervirlo o comerlo así. Y llovía todas las mañanas en el campamento, pero al salir el sol se deshacía. Tenía un sabor dulce, por esto ellos tenían que levantarse temprano a recogerlo antes de que el sol lo desintegrara. Moisés dijo: nadie dejará sobras hasta el otro día, sino que nadie recogerá de más. Solamente recogerán lo que cada uno coma en ese día. El sexto día recogerán lo doble, para que lo guarden, porque el Shabbat, que es el séptimo día, no lloverá. Si lo guardaban entre semana, al otro día se hacía gusanos, pero el séptimo día no se pudrió, ni tuvo gusanos, para que aprendieran a depender del Eterno. El pueblo llamó al alimento man o maná. En Deuteronomio 8, 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde Yahweh tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no los mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Elohim. Dijo Moisés: esto sucederá cuando Elohim nos dé carne para comer por la tarde, y pan hasta saciarse por la mañana, porque Elohim ha oído sus murmuraciones, no son contra nosotros, sino contra Elohim. Sucedió que en la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y había una capa de rocío alrededor del campamento por la mañana, y había una capa delgada como copos. Era menuda como la escarcha sobre la tierra, y el maná estaba. Había una capa de rocío debajo del maná y otra encima. Así, ambas capas servían para protegerlo. Por esto la tradición judía de poner un mantel blanco en Shabbat y un manto blanco encima del pan de Shabbat es haciendo conmemoración a esto. Manjú significa esto es man, porque no sabían cómo se llamaba el pan del cielo. La palabra man significa comida preparada, medir, contar o preparar. En Éxodo 16:6 dijo Elohim: tomarán un homer por persona, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Un homer es de aproximadamente 2.5 litros. El homer alude al sacrificio de cebada que se iba a hacer en el día después de Shabbat, después del Pesaj, al mecer la gavilla de cebada en ofrenda al Eterno. Las semillas que son cosechadas en primavera en alusión a la resurrección del Mesías, como las primicias de los que durmieron en la muerte. Un homer por cráneo.
es un golgolet o calavera. De allí viene la palabra Gúlgota o lugar de la calavera. Y recogían la misma cantidad por persona todos los días. Así que había igualdad en el campamento. En Shabbat no se cocina porque hay una transformación de los alimentos, lo cual es una violación del mandato que no deben encender fuego en Shabbat porque es consagrado al Eterno. En Isaías 58:13 dice Elohim: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo de delicia, al día santo de Elohim, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Elohim, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre, Jacob, porque la boca de Elohim ha hablado. Y comieron el maná el día de reposo, y ese día no llovió maná. El hombre necesita comer para aprender a depender del Eterno, porque Elohim es bueno. Necesitamos estar ocupados y no estar en ociosidad. También nos sirve para poder relacionarnos con otras personas, para poder suplir las necesidades del cuerpo. El ayuno para aprender las verdades eternas del cielo y aprender los mandamientos del Eterno. Por esto la comida está conectada con el Eterno, y el primer pecado fue la comida prohibida, para que aprendieran a obedecer al Eterno desde el jardín del Edén con Adán y Eva. Todos tenían que reposar en el séptimo día y laborar los primeros 6 días de la semana, apurarse a preparar todas las cosas para el Shabbat. Por esto existe la ley de 2000 codos hacia las 4 direcciones, donde un judío no puede salir de una ciudad amurallada para no hacer cosas en Shabbat. Así está en Hechos 1:12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, camino de Shabbat. Moisés y Aarón tomaron una vasija y pusieron un homer lleno de maná y lo colocaron delante del Eterno a fin de guardarlo para nuestras generaciones, como el Eterno lo ordenó a Moisés. Y Aarón lo colocó delante del testimonio para que fuera guardado. El homer era guardado en una vasija de barro. El testimonio son las tablas de piedra donde están escritos los 10 mandamientos. Cada persona que ha nacido de nuevo se llama hijo de Elohim, como está en 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Elohim ha hecho a Elohim un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado respecto a su Hijo, y el testimonio de que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. En 2 de Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos? De que Yahshua es el Mesías y que está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Por esto, el que ha pasado por la salvación tiene el testimonio de su corazón. Él se sabe hijo de Elohim. El que no tiene el testimonio no es su hijo. El testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. El pueblo contendió con Moisés, pidiéndole agua de beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué tientan a Elohim? El que murmura contra un líder que obedece al Eterno está provocando a Elohim. Entonces Elohim le dijo a Moisés: yo estaré delante de ti sobre la peña en Joreb, y golpearás la peña para que salga agua de ella, para que beba el pueblo. Y así lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. La peña es una roca, y esta roca es el Mesías, como está en 1 de Corintios 10:4.
Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y esa roca era el Mashiach. Aquí se habla de un peñasco. En hebreo, Selah significa que esta roca no es tan alta, la cual Moshe tenía que hablar y no golpear para que saliera el agua. El Mesías fue golpeado solo una vez y produjo agua para todo el pueblo de Israel. En Hebreos 6:4 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo cuelgan en un madero para sí mismos al Hijo de Elohim y le exponen al desprecio público. Entonces puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel que tentaron a Elohim. Masá significa prueba, tentación, y Meribá significa riña y provocación. Es muy peligroso desafiar al Eterno. Hace que su protección se aleje de nosotros, y nuestros enemigos podrían matarnos, como pasó con el rey Amalek cuando peleó contra Israel en Refidim. Y él vino cuando Israel estaba desafiando al Eterno. El nombre de Amalek deriva de las palabras Am, que es pueblo, y Lak, lamer, el pueblo que vino a lamer sangre. Amalek era descendiente de Esab, el enemigo principal de Israel, y lo atacó por detrás cuando estaban los israelitas cansados. Él no temió a Elohim. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En este versículo, Yehoshua significa Elohim salva. Por medio de él, Elohim trajo salvación a su pueblo. Yehoshua también representa al Mesías, que nos ayuda a pelear con nuestro enemigo más cruel, que es la carne, porque nos ataca por la espalda. Aarón, el hermano de Moisés, representa la intercesión por un líder. Hur es el abuelo de Betzalel, quien construyó la tienda de Elohim en el desierto. Como las manos de Moisés pesaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostuvieron las manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Sus manos estuvieron firmes en el cielo hasta que se puso el sol. Moisés hizo ayuno para enfrentar a los espíritus malignos y Yehoshua peleó de manera física. Ambas cosas fueron necesarias para salvar al pueblo. Se necesita ayuda en lo práctico, intercesión espiritual y también en lo económico para poder vencer los ataques del enemigo. Entonces tiene que haber una unidad entre los líderes o perderemos frente a los enemigos. Aarón y Hur y Yehoshua y Moisés. Sus nombres comienzan con las letras Alet, Het, Yud y Mem, que equivalen a J, Y y M. Forman el nombre de Ahim. Significa hermanos. Y juntos hicieron la victoria final, como está en el Salmo 133, Ginematop. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Elohim la bendición, la vida para siempre. En cada generación hay un Amalek que quiere destruir al pueblo judío, pero Yahshua lo destruirá en los últimos tiempos. Elohim lo ha jurado, hará guerra contra Amalek de generación en generación. Amán, en el libro de Esther, era descendiente de Amalek. Adolf Hitler fue un Amalek en su generación. Yasser Arafat era otro. El último vendrá antes de la venida del Mesías y será matado con la espada de su boca. En Isaías 11:4 dice,
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. El Mesías lo destruirá con el resplandor de su venida, como está en Tesalonicenses 2:8. Esta fue la parashá Beshalach, cuando envió. Toda Rabá por haberse quedado hasta el final del video. Nos vemos la próxima semana. Yo soy la Jod Raquel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua. Toda Rabá, hermanos. Yahweh los bendiga y los guarde. Buenas tardes, amados hermanos. Espero que les haya gustado esta parashá y nos vemos la próxima semana con la siguiente porción de la Torá. Shabbat Shalom a todos, amados hermanos. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión. Que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé Shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le damos toda Rabá. Amén y amén. Y que Yahweh los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parashá. Y esto fue Bajo el Talit de Yahshua. Toda Rabá, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto